Buenas tardes. Tenemos algunas jornadas de trabajo con distintos temarios y hay varios invitados, y mientras se van acercando los diputados, voy a nombrar a los diputados presentes: el diputado Solano, la diputada González Estebarenas, el diputado Reyes, el diputado Loupías, la diputada Daer, la diputada Molar, la diputada Neira, el diputado Valdés, la diputada Trimarche y la diputada Barreto, que se acaba de incorporar, y el diputado siciliano que les habla. Tenemos anotados por los primeros expedientes algunas personas que han venido a hacer uso de la palabra. Les vamos a pedir que sean breves en el manejo del tiempo, así todos pueden ser escuchados. En primer lugar, tiene la palabra Natalia Carballo, del área de servicios profesionales de la UTE. Hola, buenas tardes. Bueno, soy la secretaria de equipos de apoyo y servicios profesionales de la Unión de Trabajadores de la Educación y trabajadora de los equipos de apoyo. Y lo que quiero poner en foco en este momento es la preocupación enorme que nos inquieta en relación a lo que estamos viviendo en nuestras escuelas, en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel medio. Los niños, niñas y adolescentes están presentándose con un gran padecimiento subjetivo en condiciones de vulnerabilidad inmensa, y esto complejiza la tarea y repercute fuertemente en la convivencia escolar y en las trayectorias pedagógicas. Por eso nos parece importantísimo poder trabajar en estas cuestiones, de qué manera con los equipos que tenemos a disposición hace tantos años dentro del sistema educativo. Los equipos de orientación escolar este año cumplimos 40 años de historia en donde venimos construyendo un quehacer, y nuestro objeto de trabajo es acompañar las trayectorias singulares de cada pibe, de cada piba que así lo requiera, y también desde una mirada institucional. Y por otro lado tenemos el equipo EPBS, el equipo de promoción de vínculos saludables, que es con quienes trabajan la convivencia escolar bajo el marco de la ley de convivencia escolar de la ciudad, y consumo problemático en el nivel medio. Entonces, lo que necesitamos, lo que pedimos a esta legislatura, a esta comisión, es que se amplíe la POF de todos los equipos que de alguna manera venimos trabajando y acompañando hace tantos años. Necesitamos más gente en cada equipo de orientación, en cada ACE, en los EPBS. Quiero aclarar, los EPBS, el equipo de promoción de vínculos saludables, son 32 profesionales para toda la ciudad para trabajar con el nivel primario y el nivel medio. Y los equipos de orientación escolar, les acerco algunos números. Por ejemplo, un equipo de orientación escolar de la zona sur de esta ciudad, a lo largo de todo este año, ha trabajado, ha intervenido, ha acompañado, ha pensado configuraciones de apoyo para más de 800 niños. Un equipo de orientación escolar. Para un equipo de orientación escolar que promedio hoy tiene entre 12 y 15 personas profesionales. Entonces es inabordable, por lo cual necesitamos de la ampliación de los equipos, de todos los equipos de apoyo, de mediadores, EOE, ACE, EPBS, para poder acompañar a cada uno de estos pibes en su trayectoria escolar, y así poder sostener la educación acompañando a los docentes en cada instancia, porque los docentes también necesitan de cada uno de estos equipos que son interdisciplinarios para poder ser acompañados, para poder pensar con ellos estrategias, modos de abordaje, de la mano siempre de la educación especial, que es la única manera que tenemos de abordar cada instancia que así lo requiera. Gracias. Gracias, profesora. Ahora tiene la palabra Demián Hermés Daverio, estudiante de la Facultad de Psicología de la UBA. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, mi nombre es Demián Daverio, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y me quería centrar más que nada en ampliar la perspectiva que tenemos cuando hablamos de bienestar educativo o del bienestar escolar. No podemos hablar de bienestar escolar si no estamos hablando de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental nos tenemos que posicionar desde el paradigma y de los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, porque son claves para entender cuáles son las problemáticas que atraviesan hoy las instituciones educativas. La idea de la ley es promover una perspectiva de derechos, entendiendo de que la salud mental es parte de la salud integral. Y el bienestar, cuando nos enfocamos en el bienestar, nos estamos enfocando en la salud integral del sujeto. Lo mismo que decía la compañera recién, los equipos de orientación hoy en día están desbordados. En educación secundaria, por ejemplo, no alcanza para responder a las demandas que traen los estudiantes y los docentes. Y resulta clave poder ampliar y fortalecer estos equipos de orientación. Y para eso, más que nada, como dice el artículo 8 de la Ley Nacional de Salud Mental, tenemos que pensar en dispositivos interdisciplinarios, porque los problemas complejos que aparecen en los ámbitos educativos, tanto de los docentes, los estudiantes, incluso de los padres, solo pueden ser abordados desde diversas disciplinas. Esto lo que realiza es que se haya un enfoque enfocado en lo multifacético de los problemas, donde puede haber un psicólogo, una psicopedagoga, un médico, una trabajadora social que se enfoque en cada particularidad de los problemas que aparecen en el ámbito educativo. Así que más que nada es reforzar de que se incluya y que se manifieste la profunda posición acerca de la Ley Nacional de Salud Mental, que en muchos casos queda opacada y es una ley sancionada ya desde 2010. Necesitamos profundizar en que el bienestar integral solamente se da si es a través de una ley de la salud mental, entendiendo que esto afecta profundamente a la perspectiva de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Milagros Frías, estudiante del Profesorado de Lengua y Literatura del Joaquín B. González. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy del Joaquín B. González, como mencionaban recién. Nada, y a nosotros nos parece importante, primero, bueno, agradecer por la invitación y que estén tratando este proyecto. Y la verdad es que es un proyecto que a nosotros en los profesorados nos toca de cerca y nos parece muy importante, teniendo en cuenta que, bueno, en el Joaquín B. González, en el Mariano Acosta, contamos con la adhesión en el Consejo Directivo y lo vemos como una problemática, la verdad es que en estos momentos resulta importante, teniendo en cuenta que además de ser estudiantes, nosotros somos docentes en formación. Y bueno, también agradecer que se viene tratando desde, bueno, Unión por la Patria y Vicky Freire, que lo viene llevando adelante, la importancia de crear estos espacios. Vuelvo a mencionar algo del Joaquín, teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, en el Joaquín B. González tenemos 3 tutoras docentes y un solo psicólogo institucional para más de 5.000 estudiantes, donde no se suele saber cómo llevar adelante ciertas situaciones. Por eso, bueno, agradecer esta instancia y eso. Muchas gracias. Ahora la palabra de Paula López Cano, rectora del Lenguas. Hola, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Estoy en representación de mi institución, que este año cumple 120 años de historia como profesorado en Lenguas Vivas. Y la idea que fue presentada por varios exalumnos de nuestra institución de contar con el reconocimiento de la legislatura, es por eso que estamos acá, en función de que tenemos una vocación inclaudicable por la educación pública y queremos un reconocimiento y un apoyo a la tarea que se viene desarrollando hace 120 años en la formación de docentes y traductores de lenguas extranjeras desde el año 1904. Y bueno, y reafirmar que continuaremos trabajando para formar los mejores docentes posibles para la educación pública, tanto de la ciudad como del país, y que también a través de la labor de traducción trabajar por una mejor comunicación entre los pueblos y queremos simplemente reafirmar esa convicción y agradecer todo el apoyo brindado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. A continuación tiene la palabra la profesora Carolina Nazar, que es de la Escuela Primaria 7 del Distrito Escolar Quinto. Bueno, voy a tener que leer porque voy a incorporar también las palabras de una persona que no pudo estar el viernes pasado.
Dado que la audiencia prevista para el viernes pasado fue suspendida a raíz de la brutal represión que sufrieron las enfermeras en la puerta de esta casa, parece que la gestión de emociones falló para quienes ordenaron y ejecutaron tal aberración. La licenciada Ruth Chakiel, ex supervisora de educación primaria, con más de 36 años de trabajo al servicio de la educación, quedó sin poder compartir sus palabras. Es por eso que hoy tomaré algunas de sus consideraciones para esta intervención. En la ciudad de Buenos Aires hemos trabajado incansablemente junto a referentes, equipos directivos, docentes, capacitadores y familias para la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley, vigente hace 18 años, ha sido fundamental en una escuela que hoy enfrenta nuevos desafíos, muchos de ellos intensificados por una pandemia que dejó profundas cicatrices. Es importante aclarar que todo este trabajo se hizo a expensas de la buena voluntad de las y los docentes, dado que en todo este tiempo jamás se ha garantizado algo tan imprescindible como el acceso a la formación en ESI. En este contexto surge la propuesta de ley de educación emocional, que lejos de ser superadora, consideramos que plantea serias contradicciones. Educación emocional y educación sexual integral se paran en paradigmas distintos. No son cuestiones complementarias como algunos y algunas creen. La forma en que se concibe la salud, la educación, la sexualidad y, en consecuencia, a las y los estudiantes, desde uno y otro modelo, se encuentran opuestos por el vértice. Si para la ESI los estudiantes son sujetos, o sea, seres determinados y determinadas por sus condiciones de vida, para la educación emocional son individuos. Si la salud para la ESI es poder analizar críticamente estas condiciones de vida para poder transformarlas, para la educación emocional es el desarrollo de habilidades que permitan la adaptación. ¿Se entiende? Ahora, si el problema que preocupa al gobierno son las emociones y, tal como ya se ha dicho hasta el cansancio, la escuela ya cuenta con una ley de ESI, otra de convivencia, equipos de orientación escolar, un equipo de promoción de vínculos saludables, que desde la falta de personal realiza una labor bastante destacada, no queda otra que pensar que lo que se busca es legitimar en esta ley transversal al Plan Buenos Aires Aprende, único punto de esta reforma enorme que será votado en esta casa, es la intromisión de la lógica empresarial en la educación. ¿Qué harán ante esto los bloques opositores que tanto han defendido la ESI en otros momentos? La escuela no está aislada de la sociedad. Es un reflejo de las políticas económicas, sociales y culturales que la atraviesan. Lo que está roto en la sociedad no puede ser reparado por la escuela. Esta apenas logra contener y acompañar. Desde nuestra experiencia nos preguntamos, ¿es posible regular las emociones frente al hambre, la pérdida de un ser querido o las múltiples violencias cotidianas? Propuestas como la educación emocional, basadas en herramientas empresariales como el mindfulness o la meditación, tienden a individualizar el manejo de las emociones. Esto implica descontextualizarlas, desvincularlas de la causa que las genera. Pensar que problemas estructurales como la violencia, la delincuencia o los suicidios pueden resolverse con técnicas de autocontrol es una simplificación bastante peligrosa. La ESI, en cambio, nos enseña a escuchar y a alojar a las niñeces y adolescencias en su complejidad. No busca controlar las emociones, sino acompañarlas, ayudando a transitar el dolor, el enojo o la tristeza colectivamente. Se fundamenta en un encuentro con otros y otras. Y en la construcción de la comunidad, en la reflexión crítica sobre las realidades que atraviesan nuestros y nuestras estudiantes. Reflexionemos. La educación emocional surge en un contexto que privilegia la individualización y la autogestión, promoviendo un enfoque pragmático, atractivo, pero desarraigado de las causas de las emociones. Bajo este paradigma se refuerza la idea de la escuela como empresa, con narrativas centradas en el bienestar y la felicidad como imperativos. Esto contrasta con la ESI.
La ESI, en cambio, nos invita a reconocer y validar las emociones en toda su complejidad. Nos permite, por ejemplo, cuestionar los mandatos de género que limitan las emociones según los roles sociales, respetar la diversidad sexual y las identidades, reflexionar sobre los modelos hegemónicos que impactan en nuestra percepción del cuerpo, fomentar relaciones respetuosas basadas en el consentimiento. Mientras la educación emocional propone gestionar y regular emociones, la ESI trabaja desde los verbos escuchar, alojar y reflexionar. No se trata de controlar lo que sentimos, sino de comprender esas emociones en su contexto social y en el marco de las relaciones de poder y desigualdad que atraviesan nuestra vida cotidiana. La solución no está en sumar programas que simplifiquen y fragmenten la tarea educativa. Está en fortalecer la ESI como política educativa central, formar docentes, agregar recursos humanos especializados y atender las necesidades reales de las infancias, juventudes y adolescencias en la escuela. La verdadera inclusión plena no se logra con programas desprovistos de contexto, sino con un Estado que garantice condiciones para que la escuela cumpla su rol transformador. La pobreza, el hambre y las desigualdades no se resuelven con herramientas emocionales desarraigadas de la realidad. La ESI no necesita ser reemplazada, necesita ser aplicada en todo su alcance, algo que a lo largo de estos 18 años, por falta de voluntad política, no se ha hecho. Las comunidades educativas hemos reclamado sin pausa en el tiempo los recursos básicos para que esto ocurra. Capacitaciones en servicio, vacantes en los postítulos vigentes, cargos de referente ESI y pagos, son cuestiones que brillan por su ausencia a pesar de ser un reclamo emanado desde quienes hacemos la escuela todos los días. También lo son la ampliación de los equipos de orientación escolar y salud mental, tan importantes a la hora de acompañar el desarrollo emocional de los pibes y pibas que transitan la escuela. Algo que en la ciudad de Buenos Aires, distrito más rico del país, se recorta. Profesora, El proyecto del legislador Gabriel Solano contempla estas cuestiones y es por eso que llamamos al conjunto de los bloques a apoyarlo. Muchas gracias. Gracias a usted. No habiendo más oradores en este segmento, se han incorporado la vicepresidenta María Bieli, la diputada Marina Quienaz, también vicepresidenta de la comisión, la diputada Freire, el diputado Grillo, la diputada Méndez, el diputado Suárez y el diputado Seifer. No sé si algún diputado lo nombré. Bueno, habiendo el quórum necesario, comenzaremos con el tratamiento del primer tramo de la Comisión de Educación, a darle tratamiento al expediente 24 de 04 del 23 del diputado Bieli, Andrade, Cámpora, DAE, referido al abordaje de la salud mental en el ámbito escolar, y agregados expediente 2801 del 2023 del diputado Juan Manuel Valdés, referido a programas destinados a la prevención primaria de problemáticas y trastornos psicosociales para alumnos de establecimientos educativos de la ciudad, el expediente 024 del 2024 del diputado Siciliano, referido a la creación del programa de educación socioemocional, el expediente 275 del 2024 de ley de los diputados Valdés, Bieli y Freire, referido a la creación del Observatorio contra el Acoso u Hostigamiento Escolar, el expediente 1635 de 2024 de la ley de la diputada María Luisa González Estebarenas, Ley de Educación Socioemocional, el expediente 2756 de 2024 de ley de las diputadas Freire y Bieli, referido al abordaje de la salud mental en el nivel superior, terciario de formación docente inicial, el expediente 2866 de 2024 de ley del Colegio San Francisco de Sales, referidos al Seminario de Salud Mental y Gestión Emocional en las Escuelas, antecedente el primero del día 7 del 11 del 2024, hecho propio por el diputado Claudio Romero y coautor el diputado Emanuel Ferrario. Antes de pasar al temario, tenemos como antecedente de este debate las jornadas que se realizaron, donde participaron más de 50 instituciones, 50 representantes de distintos lugares, credos, instituciones religiosas, instituciones escolares y comunidades educativas que han venido a traer distintos aportes. También quiero agradecerle el trabajo fundamental que han hecho los asesores de todos los bloques parlamentarios para tratar de encontrar puntos de acuerdos y llegar a un consenso en un texto y debatir en el marco como se debatió. Así que agradecerles a todos los asesores que han hecho un trabajo realmente estas semanas incansable para lograr esto. Dicho esto, abro la palabra a aquellos diputados que quieran hacer uso. El diputado Reyes.
Acá, hola. Hola, hola. Sí, ahí está. Gracias, presidente. La verdad es que ha sido un proceso más que interesante el que nos trajo a este dictamen. Yo creo que es un tema de aquellos que uno piensa, ¿por qué no se debatió antes, ¿no? ¿Por qué no tuvimos este tipo de conversaciones políticas y estas respuestas legislativas antes? Y pienso también en nuestra infancia y pienso también en nuestra etapa escolar. Y la verdad que uno, no es porque esta generación, y ahí es parte de la conversación que hoy tenemos, ¿no? Si esta generación está o no está más expuesta que otras a situaciones de vulnerabilidad. Yo entiendo que sí. Sin embargo, pienso también qué bueno hubiese sido que las generaciones anteriores hubiesen tenido la posibilidad de encontrarse con este tipo de políticas públicas que hablen sobre el bienestar socioemocional en las escuelas, tanto para los estudiantes como para los docentes. Y lo veo de una perspectiva, por supuesto, de mejorar las capacidades individuales para afrontar las relaciones sociales, las relaciones afectivas y también las relaciones laborales y vinculadas al aprendizaje. Pero también creo que hoy por hoy este tipo de políticas se vuelven una obligación en carácter defensivo, diría yo. Yo siento que hoy los jóvenes están expuestos a una... Lo charlábamos antes en la comisión en la reunión conjunta que tuvimos por ludopatía, están expuestos a un sinfín de estímulos que están vinculados con la tecnología, que están vinculados con mensajes que no tienen que ver con el relacionamiento con el otro, con la adquisición de conocimiento, la incorporación de conocimiento, con la vinculación con otra persona en términos de construir vínculos virtuosos, sino en un estímulo permanente y constante de éxito inmediato, de supervivencia individual, de la imagen por sobre todas las cosas. Y la tecnología va a una velocidad y los estímulos van a una velocidad que van perforando en los chicos de una manera no positiva. Entonces, digo, qué importante que es esto para pensar y para potenciar a nuestros jóvenes respecto de su planificación de futuro, de su plan de vida, de cómo esas herramientas socioemocionales le pueden servir para su desarrollo profesional, pero también qué importantes son hoy como un mecanismo defensivo que comunitariamente tenemos que dar frente a esta tormenta que hay de información y de estímulos que muchas veces no son positivos. Yo, presidente, por supuesto, reconocer el trabajo de toda la comisión, reconocer todas las jornadas que se han hecho, y sé que el dictamen que ponemos en consideración no es producto solamente del proyecto de su autoría, que impulsó y lo felicito por eso, sino también sé que es producto del acuerdo, del consenso, de la escucha. Yo particularmente no pertenezco al mundo de la educación, no soy una persona que ha hecho carrera ni escuela en los debates educativos, pero he participado de muchas de las reuniones y han sido sumamente nutritivas y el producto de todo este trabajo yo lo veo muy positivo. Me parece que, en este sentido, y para ir concluyendo, me parece que el dato relevante es que en este momento este tipo de políticas son imprescindibles. Por supuesto, podrá haber mejoras, que sobre este tipo de políticas habrá que mejorar los dispositivos, habrá que ponerlas a prueba también, porque definitivamente hay que testearlo, que hay que pensar en los chicos y que hay que pensar en el docente en términos de este tipo de herramientas y que creo que le van a hacer bien a la escuela, pero le van a hacer bien centralmente a la comunidad. Así que solamente
ratificar el acompañamiento en términos personales de toda la coalición cívica a este proyecto, felicitarlos por el trabajo y esperar que una vez aplicada la norma, seguramente la revisión nos haga reforzar o modificar algunos de los dispositivos planteados, pero que sin duda se vuelve una política en este momento para nuestros jóvenes imprescindible. Así que muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Freire. Bueno, muchas gracias. Yo quería referirme al proyecto de abordaje de la salud mental en el nivel superior terciario de formación docente inicial. Y en primer lugar, una mención general. Me parece que es muy positivo que estemos discutiendo sobre el bienestar educativo en este contexto, que el bienestar educativo incluye un montón de aspectos, incluso algunos que no estamos abordando en este caso, como es la alimentación en un contexto tan difícil como estamos viviendo, pero en particular sí es ineludible abordar el bienestar educativo desde una perspectiva de salud mental. Ese es el aporte que hacemos con este proyecto de ley y es una de las faltas más fundamentales y significativas del proyecto que se está presentando desde el expediente del abordaje, desde el expediente, ¿no?, que se propone desde el Ejecutivo. Creo que efectivamente es necesario no solo construir una perspectiva pedagógica que tenga en cuenta el bienestar o incluso la salud mental, sino herramientas concretas para poder abordarlo. En nuestro proyecto de abordaje de la salud mental en el nivel superior terciario de formación docente, lo que estamos proponiendo es que se incluya el trabajo y la formación respecto de la salud mental para quienes se están formando como docentes, no solo para poder abordarlo de una forma pedagógica como futuros docentes, sino también para poder desarrollar y acompañar su propio trayecto educativo. La problemática de salud mental, como se dijo en las intervenciones, es uno de los aspectos más importantes que emerge como una problemática a ser abordada después de la pandemia y en este contexto en particular son las comunidades las que vienen a proponernos que llevemos adelante iniciativas que permitan abordar la salud mental y en particular este proyecto no solo propone un abordaje desde el punto de vista pedagógico, sino también la construcción concreta de dispositivos de salud mental para el acompañamiento de los docentes en formación, considerando la importancia que tiene también los institutos de formación docente en nuestra ciudad y conformando y construyendo equipos interdisciplinarios que incluyan psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales y asesores pedagógicos en todas las instancias. Y esto es clave, y es clave abordarlo desde la formación docente porque la realidad educativa en nuestra ciudad es muy diversa. Hay escuelas que tienen equipos, que tienen DOE, escuelas que no tienen equipos para el abordaje de la salud mental. Hay escuelas que cuentan con psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, hay escuelas que no cuentan con estos recursos. Entonces, abordarlos de la formación docente es una manera de garantizar que una perspectiva de salud mental pueda llegar verdaderamente a todos los establecimientos educativos. Así que desde este proyecto defendemos la posibilidad de que si vamos a hablar de salud, de bienestar, podamos efectivamente hablar de salud mental e incorporar herramientas concretas, no solamente un fundamento, sino herramientas concretas que puedan expresarse en un articulado y que proponga formas de abordarlo que se hagan realidad para los docentes, futuros docentes, docentes en formación y los estudiantes y las estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, diputadas. Tiene la palabra el diputado Solano. Bueno, gracias, presidente. Buenas tardes a todos, todas. Yo participé de las jornadas que hicimos en la comisión. Aportamos también especialistas. Escuchamos a otros especialistas aportados por otros bloques políticos. Y la conclusión que hemos sacado en mi organización es que no tenemos que acompañar este proyecto. Quiero ser claro, quiero ser categórico. Nos parece un proyecto que no va a solucionar, incluso si ese fuese su objetivo, los problemas que se presentan dentro de la escuela.
Por eso acá el diputado Reyes hizo una alocución diciendo que, bueno, nosotros no vemos en el proyecto esa solución, al revés. Tenemos muchas prevenciones. ¿Cuáles son las prevenciones que tenemos? Una, el proyecto en el mejor de los casos tiene mucho de cheque en blanco. En el mejor de los casos. Yo le voy a dar un ejemplo de cómo al menos tiendo a leer yo las cosas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1, en su inciso B, plantea promover valores como el respeto, la tolerancia, Yo impulso la tolerancia e impulso la intolerancia a la vez. ¿Depende a qué? ¿Depende a qué? Acá no está el contenido de lo que se va a dar. Entonces, por ejemplo, frente a una serie de injusticias, la intolerancia frente a la injusticia me parece un sentimiento fantástico. Fantástico. Es decir, yo no estoy por la tolerancia a todo. La tolerancia a todo puede ser resignación. Y de la resignación no nace la autoestima. Al revés, de la resignación nacen personas doblegadas. Por lo tanto, sin el contenido yo no puedo votar esto. Por eso digo cheque en blanco. Acá la diputada Freire habló de salud mental. Pero tenemos un gobierno, y este punto lo vamos a compartir seguramente con la diputada Freire, que habla de salud mental para expulsar a las personas que están en situación de calle y llevarlas con los patrulleros a los manicomios que todavía tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no estar prevenido a esta altura de la vida sería como mínimo un acto de, ¿cómo se puede decir?, de inocencia que uno no podría ampararse en ella para justificar un voto a favor. Tenemos que actuar con muchísima prevención. Entonces, por eso, como mínimo cheque en blanco, como mínimo. Pero ¿por qué insisto el como mínimo? Porque se puede ir más a fondo, y yo voy un poquito más a fondo para pensar que no es como mínimo. Primero porque cuando uno ve el diagrama general, algo se dijo acá, de esta reforma de Buenos Aires Aprende, este aspecto se trae en la legislatura, pero los otros aspectos no. Y no lo consigo un hecho para nada menor. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires se está haciendo una reforma educativa, o yo llamaría más exactamente contrarreforma educativa, porque para mí reforma siempre habla de algo positivo, contrarreforma regresivo, que está eludiendo de una manera muy evidente a la legislatura. Son resoluciones que en su momento, cuando estuvo acá la ministra de Educación, al momento de discutir el presupuesto del área, yo lo planteé, bueno, ella me respondió y quedó explicitado el contrapunto. Pero yo lo considero una contrarreforma. Se eliminan materias que son fundamentales, que son básicas. Y lo único que viene es esto. Al venir solo esto, uno tiene derecho a pensar que a través de este aspecto se le quiere dar un carácter legislativo a una reforma que elude a la legislatura. Y como a mí no me parece correcto admitir esa situación, pongo de manifiesto ese hecho. Solamente viene esto, todo lo demás no viene, y con esto decimos, no, está aprobado por la legislatura. No está aprobado por la legislatura. Entonces, eso también creo que es importante. Y en segundo lugar, porque el problema, aunque se haya cambiado el nombre de la ley en su versión original, tiene algunas variaciones, acá creo que muchos expositores, no solo los que aporté yo, sino que aportaron otros espacios políticos, creo que dejaron con muchísimo fundamento en claro que esta cuestión de la educación emocional es una tendencia internacional que, como siempre pasa en Argentina, a veces algunos piensan que descubren el mundo, pero en realidad estamos importando cosas que se han aplicado en otros países, cuyos resultados no tienen el resultado que se nos promete va a tener, y que si quisiésemos que tuviese un resultado que se pretende que tenga, hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, yo presenté un proyecto, porque no es que yo estoy a favor de lo que pasa, yo soy muy crítico de lo que pasa. Entonces, que no se entienda en mi discurso una defensa de lo existente, porque lo existente tiene muchísimas falencias. En el proyecto que yo presenté, hay cosas concretas que yo no encuentro en el proyecto original. Por ejemplo, plantea concretamente cómo debe ser la ampliación de los equipos interdisciplinarios en las instituciones educativas. El artículo 2 expresa concretamente, el artículo 4 establece cuántos por colegio de educación media. Tiene que ser concreto. Claro, en el proyecto original no hay nada. Por eso digo que como mínimo es un decálogo de buenas intenciones de un gobierno que yo no le asigno buenas intenciones. Y no plantea nada en relación a lo que acá se dijo. Por ejemplo, ¿cuántos
EOI vamos a formar? No se sabe. ¿Cuántos DOE vamos a formar? No se sabe. ¿Cuántos equipos interdisciplinarios? No se sabe. ¿Cuál es el presupuesto? No se sabe. No se sabe nada y se nos dicen cosas que supuestamente nos venden la felicidad y no va a ser así. Y no va a ser así. Y podemos caer, y con esto concluyo, en un problema que para mí es muy serio, que es darle a un Estado, a un gobierno, la capacidad de adoctrinamiento de la juventud. Y un adoctrinamiento frente a una realidad que es, yo entiendo, negativa y que requeriría, lejos de manejar los sentimientos de asimilación, manejar sentimientos de rebelión. Así que no compartimos esto y hemos puesto nuestro proyecto a consideración, que creo que recoge concretamente un programa, porque insisto, primero para que nadie deduzca de mi crítica al proyecto existente que yo estoy a favor de lo que pasa. No, lo que pasa es responsabilidad del gobierno que nos trae esta falsa solución. Pero si se quisiese avanzar en soluciones verdaderas, habría que tener un programa concreto. Que yo no digo que el proyecto mío agote puede haber otras propuestas, pero tiene que ser algo concreto, y no lo hay. Entonces, ni por cheque en blanco, ni por lo que significa la política pedagógica internacional, que acá ha sido criticado por muchos expertos, que entiendo yo con muchísima solvencia, podemos darle a esto un apoyo. Nada más. Gracias, diputado. Para hacer una aclaración que también está en el expediente, en el temario del día, el expediente 2924 de ley del diputado Solano, justamente el que hacía mención recién, que es de prevención y abordaje de afecciones de salud mental en el ámbito escolar. Así que también se mantiene en el temario como otro expediente que va a pasar a la firma. Tiene la palabra ahora la diputada Bieli. Gracias, presidente. Bueno, a ver, varias cosas. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero me parece que es un tema que amerita varias reflexiones respecto de una temática que aglutina distintos proyectos, que intenta abordarse desde distintas perspectivas, y me parece que es lo primero que hay que mencionar, ¿no? Porque digo, yo creo que hubo un intento, y hay un intento por parte de quien preside la comisión, de tratar de establecer determinados acuerdos sobre distintos puntos de vista respecto de cómo nosotros abordamos la compleja situación que atraviesan hoy las instituciones escolares de la Ciudad de Buenos Aires. Las escuelas están estalladas, y a mí me gusta pensar que todos los que formamos parte de esta comisión estamos partiendo de este diagnóstico. Si partimos de este diagnóstico, hoy lo conversábamos también en la comisión vinculada al enorme problema que afrontan los jóvenes, que es la ludopatía infantil, como uno de los tantos problemas que tienen hoy niños, niñas y adolescentes que están en las aulas, que son los niños, niñas y adolescentes que atravesaron la pandemia. Bueno, si pensamos que las escuelas están estalladas, tenemos que sentarnos a debatir fuertemente cuáles son las herramientas que necesita la escuela para salir del estado en el que está hoy. Y yo creo que no solo el dictamen que se está tratando hoy acá se queda corto, creo que hasta incluso el proyecto del diputado Solano y el proyecto de mi autoría y el de la diputada Freire se quedan cortos respecto de qué es lo que necesita hoy la escuela para abordar las enormes complejidades a los que son sometidos estas infancias y estas juventudes en esta ciudad, en la cual, y hay que decirlo para enmarcar este debate, hay una misma fuerza política que gobierna hace 17 años y que se encargó sistemáticamente de desfinanciar todos aquellos programas vinculados al abordaje de situaciones complejas en las escuelas, y podríamos decir de desfinanciar la educación en general. Entonces, me parece que este marco es fundamental, porque si no es cierto que estamos discutiendo sobre algunas quizás buenas intenciones, quizás desde otro punto de vista una perspectiva que le incorpora cierta complejidad a fenómenos, o mejor dicho, que simplifica fenómenos que son muy complejos y que requieren de abordajes muy complejos, que no son efectivamente los que se están llevando adelante hoy por parte del oficialismo. Digo esto para enmarcar nuestro proyecto, que es el que encabeza, porque efectivamente vimos esta discusión de la necesidad de abordar
los problemas que tienen los jóvenes vinculados a su salud mental en las escuelas hace ya algunos años y presentamos un proyecto de ley que, reitero, se queda corto, pero que propone algunas intervenciones concretas y que son muy importantes y necesarias. El fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en instituciones educativas, equipos de orientación escolar y DOE. Y digo que me quedo corta, y nos quedamos corta, porque lo que sucedió luego de haber presentado el proyecto es que discutiendo con muchos jóvenes y discutiendo con muchas docentes y demás, no solo necesitamos más profesionales en los DOE y en los EOE, también necesitamos revisar la lógica derivacionista que estos equipos tienen a la hora de abordar una problemática. Y la tienen porque son pocos, porque son escasos, porque recorren escuelas y hay una lista de espera en las escuelas para que los equipos de orientación escolar atiendan las demandas, las tienen porque son pocos. Pero además porque hay que revisar una perspectiva de derivación que inevitablemente para resolver el problema que tienen hoy muchos pibes y pibas en la ciudad de Buenos Aires tiene que incorporar a otras áreas de gobierno, que no son solo la educativa. Hoy un equipo de orientación escolar que deriva a un niño o una niña a una atención psicológica como una de las posibles intervenciones tiene 7, 8, 9, 10 meses de lista de espera en cualquier institución pública de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nuestro proyecto dice ampliemos los equipos de orientación escolar, pero también dice encontremos los mecanismos necesarios para que esas derivaciones no caigan en saco roto y no se produzca y reproduzca la violencia institucional que esas familias y esos estudiantes sufren cuando están en las listas de esperas de los ESAC o los hospitales para poder llevar adelante aquello que ese equipo de orientación escolar determinó. Por eso decimos fortalecimiento del abordaje de la salud mental en articulación con otras instituciones, Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ausente completamente también en el dictamen cuál es la intervención que tiene el Consejo, sus defensorías zonales. La lógica que imperó en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 17 años fue la lógica de la fragmentación de programas, de la fragmentación de quienes tienen responsabilidad en la intervención. Y eso tiene consecuencias en las trayectorias educativas de los pibes y de las pibas. Entonces, ¿este dictamen resuelve esa lógica de la fragmentación? No resuelve esa lógica de la fragmentación. Incorpora una capa más que también es una práctica imperante por parte de la gestión en estos últimos años, que es crear programas por sobre programas que se supone que cumplen con la misma función, pero que no tienen interrelación, generando muchas veces en las conducciones de las escuelas mareo. ¿Qué hace quién en la escuela? ¿Qué vienen a resolver? Y por supuesto con ninguno de esos programas con la capacidad suficiente y necesaria de efectivamente resolver las demandas que tienen las escuelas y los estudiantes respecto del abordaje de su salud mental. Nuestro proyecto también contempla un capítulo específico a una problemática muy compleja que es el suicidio adolescente. Hoy lo decía el presidente de la comisión, datos que, por supuesto, entiendo que no son públicos, pero que quizás ahora puede profundizar. La ciudad de Buenos Aires, y quizás a nivel país, y quizás es un fenómeno mundial, pero estamos frente a una tasa de suicidios adolescente de las más altas que hayamos conocido. Y esto, y veo ya que hay estudiantes con las que hemos conversado, ex estudiantes con las que hemos conversado esta problemática, necesita un abordaje en la escuela, no solo en la prevención, sino en qué pasa en aquellas escuelas donde hubo suicidios o intentos de suicidio y hoy no hay ninguna herramienta con la cual ese equipo de conducción, ese equipo docente y esos estudiantes intervienen y se revinculan después de un acontecimiento tan dramático como ese. No está reflejado en el dictamen tampoco este capítulo vinculado al abordaje del suicidio. Está reflejado como una intención, que es lo que decía el diputado Solano. Sí, se lo menciona. Ahora, que se lo mencione no viene a resolver. Nosotros necesitamos que haya una voluntad plena por parte del gobierno de la ciudad de incorporar algunas de las cuestiones que desde nuestra perspectiva político y conceptual también harían de un abordaje mucho más integral que el que propone el proyecto original. Y agrego una cosita más, y sé que hay muchos acá que vienen a discutir lo que vamos a discutir después, pero les prometo que soy breve. Agrego una cuestión más. Ya existe, este año se creó
la gerencia de bienestar socioemocional en la ciudad de Buenos Aires. Y uno puede discutir qué impronta se le pone a este tipo de capacitaciones que se vienen llevando adelante por parte del Ejecutivo. Para mí los ejemplos son buenos para pensar cuál es esa impronta que se le viene dando. Y yo quiero citar fragmentos que nos llegan y que también estuvieron en las exposiciones en las cuales por motivos personales no pude estar, pero de las cuales me encargué de leer. Digo, directoras a las que las convocan a discutir hoy desde el oficialismo en el marco de las capacitaciones de agencia de bienestar socioemocional, y les traigo un relato. Eran encuentros en torno a 3 ejes: somos, actuamos. Durante la mayoría de los encuentros se trabajó el soy, dejando al final para somos y actuamos, generalmente sin trabajar ese eje. Los encuentros eran expositivos y explicativos por parte de quien coordinaba. En algún momento se hacía una breve meditación. Yo no quiero que pensemos que el problema que tienen hoy los pibes en la escuela se resuelve con meditación. No creo que es bastante complejo que nosotros pensemos que se puede reducir la enorme dificultad que atraviesan hoy nuestras juventudes con herramientas como esta. Y la verdad es que yo creo que hay quienes dentro del oficialismo están disputando qué implica lo socioemocional, pero lo que viene haciendo el oficialismo hasta ahora es esto, y lo viene haciendo sin una ley. Entonces, digo, para saber también en qué marco estamos discutiendo, se pusieron ejemplos en esta capacitación. Se pidió pensar una escena en la cual sentías que eras malo para algo. Muchos dijeron malos para el deporte. Y luego comentaron cómo habían superado eso para lo cual eran malos. Bueno, esta perspectiva no es la que nosotros creemos que tiene que llevarse adelante para abordar problemáticas complejas. Porque además tenemos en esta temática leyes que permiten abordarlo en su integralidad. La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en la ley de educación sexual integral. Incluso fue anterior de la ley nacional. ¿Dónde está el presupuesto destinado a que la educación sexual integral tenga correlato en lo que sucede en las escuelas? ¿Dónde está el presupuesto para los equipos que tienen que garantizar y llevar adelante otra ley que es punta de lanza en la Ciudad de Buenos Aires y que no solo tiene que estar enumerada en este proyecto, en este dictamen como lo está, sino que tiene que darnos el marco conceptual desde el cual discutir este tipo de abordajes, que es la Ley de Convivencia Escolar? Esa ley existe, esa ley crea consejos de convivencia escolar en las escuelas, y no me quiero volver conservadora, no creo que no haya que discutir nada más. Lo que creo es que tenemos que fortalecer las herramientas que tenemos que darle herramientas a los docentes y a las docentes, que tenemos que volcar presupuesto para poder resolver problemáticas muy complejas y que este dictamen, el que estamos discutiendo hoy, efectivamente no lo reflejan. Por eso desde Unión por la Patria no vamos a acompañar este dictamen. Vamos a trabajar para que efectivamente lo que proponemos en esta ley suceda. Los equipos de orientación en los institutos de formación docente sucedan. La ampliación de los DOE y de los equipos de orientación escolar sucedan. La articulación con salud suceda. Ese es nuestro objetivo. Para eso legislamos y esperamos, porque creo que la enumeración de cuestiones que yo señalé y la enorme problemática que viven los pibes en las escuelas debería ser un consenso mayoritario en esta legislatura. Encuentro que no contamos desde nuestro bloque con el apoyo suficiente para que nuestro proyecto de ley sea un proyecto de ley que se vote afirmativamente, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para dejar de especular respecto de algunos temas que enunciamos como temas complejos, como son el abordaje de la salud mental, pero luego no incorporamos ni acompañamos proyectos que lo hacen efectivo con las herramientas que nuestro sistema necesita? Hasta acá nuestro posicionamiento y esperemos de todas formas poder seguir discutiendo, porque es un tema que efectivamente es muy complejo. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra por este expediente? Bueno, no habiendo más diputados por este expediente, ya no en carácter de presidente, sino como autor del proyecto, lo primero que quiero señalar y de vuelta agradecer es a todos los que han participado, porque creo que el expediente que estamos tratando es superador al proyecto que tal vez presentamos originalmente desde el despacho y que teníamos la idea, algunos, de que era el dictamen
propicio para dar respuesta. Si hay algo que en todas estas jornadas, y he estado en todas, he dialogado y he recibido en mi despacho a distintas voces, distintos actores y distintos responsables, coincidimos es en el diagnóstico. Recién lo decía la diputada Bieli también, las escuelas están estalladas, tienen un problema, las escuelas no son ajenas al contexto ni a las problemáticas que están en nuestro país, no son una isla, como se suele decir. Y al contrario, son una caja de resonancia que muchas veces refleja y amplifican muchos de los problemas que la sociedad tiene. Creo que todos los proyectos que estamos tratando buscan tratar de dar una parte de respuestas a ese problema tan complejo. Ahora, nadie acá puede pensar que una complejidad tan grande, tan enorme, se pueda resolver con un proyecto de ley. Los proyectos de ley vienen a buscar resolver una parte, algo, a dar respuesta a uno de los problemas. Nosotros entendimos que la educación socioemocional, que el bienestar basado en evidencia, y no es que lo entendimos por una cuestión conceptual o ideológica, basado en evidencia podía dar respuesta, que siempre fortalecer los equipos de orientación y los perfiles de los distintos profesionales que entran a la escuela y abordan esa problemática iban a ayudar a la tarea de los docentes e iban a ser complementario con la tarea que hacen los maestros y maestras todos los días. El dictamen que estamos poniendo en consideración para la firma, primero no es un dictamen definitivo, se puede seguir trabajando de cara al recinto y ojalá podamos incorporar mejoras para buscar más adhesiones. Desde el primer día uno podía tener en esta comisión por la conformación los votos para sacar el dictamen y sin embargo se trató de escuchar y se trató de incorporar la mayor cantidad de voces y mejoras. Y creo que se ha sumado el capítulo que tiene que ver con la formación docente que no estaba en el proyecto original. Y eso es un gran aporte que, entre otros, han hecho la diputada Freire y la diputada Quinás. Digo, trabajando y entendiendo que en la formación inicial de los docentes es donde debemos fortalecer muchas de estas miradas. Se ha tomado también el tema de salud mental como una mirada y una perspectiva. Y eso también puede ser que pueda quedar más claro, puede ser que se necesite profundizar, pero la perspectiva de educación y el bienestar dentro de la mirada de salud mental también se ha incorporado. Se ha incorporado el tema de suicidio. Se puede profundizar, se puede ampliar, se puede poner de otra forma, pero también es una incorporación que ha tenido el proyecto. Y a diferencia de otras leyes que a veces son declarativas o más parecidas a lo que decía el diputado Solano, cheques en blanco, también se ha puesto taxativamente en la ley que esto tiene que ser acompañado de presupuesto y de incrementación y fortalecimiento de todos los equipos profesionales. La verdad que si no se han incorporado más cosas o no se ha llegado a otro dictamen, no fue por falta de voluntad de esta presidencia, ni de los asesores, ni del trabajo, porque hemos recibido y hemos esperado recibir muchas de las devoluciones. De hecho, hasta hemos cambiado el título, porque no estamos parados en ningún paradigma ideológico, en ningún paradigma internacional, ni en nada por eso. Estamos parados en la realidad y en la necesidad de las escuelas. Y las escuelas todos los días, y los docentes nos dicen que tienen problemas que no tienen que ver con la tarea didáctica o con la tarea pedagógica, tienen que ver con esos problemas que están afuera de la escuela y que entran. De ninguna manera en lo personal, ni quienes acompañamos este proyecto, estamos en contra ni creemos que este proyecto se superponga a la ESI. Eso es un paradigma conceptual, ideológico, académico, que no tiene nada que ver con la escuela. Esto no viene a rechazar la ESI, no viene a suplantar la ESI, y en lo personal reivindico y creo que es una ley que ha brindado derechos a todos los estudiantes y docentes del sistema, mucho menos tampoco a la ley de convivencia escolar, que es otro creo que gran hallazgo. Esta ley no se está discutiendo solo en la Ciudad de Buenos Aires, también se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires y no por mi fuerza política. Hay otras fuerzas políticas que también están discutiendo esta problemática del otro lado de la General Paz. No es en esta provincia solamente que está discutiéndose, en algunas provincias de esta República Argentina ya tienen ley de educación socioemocional y están parados en paradigma completamente distinto a muchas de las cosas que se han señalado acá. Y la verdad que esto no es por cuestiones ideológica, digo, la evidencia nos demuestra que hay una problemática y que el principal factor asociado hoy al aprendizaje tiene que ver con esto. Yo coincido, esta ley no va a solucionar ningún problema por sí sola si esto no viene acompañado del presupuesto, si esto no viene acompañado de las políticas correctas que hagan que después llegue al aula lo que tiene que llegar. Todavía estamos a tiempo de seguir dialogando, todavía estamos a tiempo de hacer las mejoras, podemos llegar al recinto con la mayor cantidad de voces y votos a favor de esta ley, porque esto tiene que ser una política pública
que trascienda un espacio y una gestión, y por eso es importante dejarle un marco conceptual que vaya más allá de quien le toque gestionar una gerencia, una dirección o un ministerio. El marco conceptual tiene que ser mucho más grande, mucho más amplio, y tiene que incluir la mirada de la mayoría de las voces de todos los porteños. Por eso, y por un poco la dinámica que tiene el reglamento de la legislatura, hoy vamos a dictaminar aquellos que consideramos en mayoría que este proyecto tiene que llegar al recinto, y como autores del proyecto, todos los que estamos involucrados, estamos dispuestos a seguir dialogando para tener mejoras antes de la próxima sesión, si es que esto sucede y si es que obviamente aquellos que tengan la voluntad de aportar nos hacen llegar sus observaciones. Así que, sin más, agradecerles a todos los que trabajaron, a todos los que participaron y a todos los que nos trajeron sus voces para poder reflejar y mejorar el proyecto. Así que gracias, y pasamos a la firma todos estos expedientes. Expediente número 3 de declaración de la diputada Neira Claudia Bieli, Daer Ferreño, referido a manifestar preocupación por el hecho delictivo sucedido en el Jardín de Infantes Integral número 18 del Distrito Escolar 21, sitio en Castañares, avenida 6500, reformulado como un pedido de informe, así que se pasa la firma. No hay problema. Expediente 3116 de declaración del diputado Reyes, del Gainzo, Ferrero y Siciliano para declarar personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la educación a la señora Mariana Viró. Del expediente 3137 de resolución del diputado Yamil Santoro, referido a solicitar informes relacionados a las instalaciones eléctricas de las escuelas y jardines de infantes. Del expediente 3161 de resolución de los diputados Montenegro, Victoria, Bieli y Áñez Modarelli, referido a solicitar informes acerca del establecimiento escuela número 20 del Distrito Escolar 19, maestro Alberto Carranza. Del expediente 3221 de resolución de la diputada Neira Claudia, referido a manifestar beneplácito por el 70 aniversario de la Escuela de Comercio número 20, Distrito Escolar 14, doctor Juan Agustín García, dispónese la colocación de una placa. Del expediente 3285 de resolución de la diputada Neira Claudia, referido a manifestar beneplácito por el 20 aniversario de la Escuela EMEN número 2 del Distrito Escolar 10 de reingreso, Luis Alberto Espineta, dispónese la colocación de una placa. Y del expediente 3471 de resolución, que es de un particular hecho propio por la diputada Neira, también acerca de la colocación de una placa correspondiente al 120 aniversario del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Tiene la palabra la diputada Neira. Gracias, señor presidente. Muy breve. Muchas gracias por la aprobación, en primer lugar, de la declaración por el tema del robo en el jardín que está en Castañares 6500, el jardín de infantes 18 de 21, si mal no recuerdo, estoy tratando de ir de memoria, a esta altura del año cuesta. La verdad es que ese colegio en Castañares 6500 se ha convertido en un foco de robos incesantes. Aprovechamos que estamos acá aprobando este proyecto para pedir que se refuerce la seguridad, porque incluso se ha encontrado sangre dentro del jardín, para que sepan los diputados. Esto es la Comuna 8, es Villa Lugano, son barrios humildes donde van niños humildes, y yo les pido a los diputados que nos ayuden a hacer fuerza para que se ocupe el Ministerio de Seguridad de reforzar esa zona, y también que podamos abordar el problema de los robos en los colegios, que es terrible, pero particularmente de este, que es foco de una situación muy complicada. Quería agradecer también las distintas declaraciones por los distintos aniversarios de los colegios, y hacer foco en la institución Lenguas Vivas, que acá está la rectora, que habló hace un ratito, Paula. La verdad es que para nosotros, para mí particular, esa declaración por los 120 años del Lenguas, ahí Maru se ríe, es muy preciada, porque mis dos hijos hicieron todo su colegio, todo su primario y su secundario en el Lenguas. Es una institución que adoro, y esos 120 años nos llenan de orgullo, porque demuestran que la educación pública es de excelencia,
puede ser de excelencia y que los papás y las mamás que elegimos la educación pública para nuestros hijos, si el Estado pone lo que hay que poner, como ocurrió durante este tiempo en el Lenguas Vivas, que muchas veces faltaron las cosas, tuvimos ratas, hubo problemas edilicios, hubo problemas de infraestructura, pero pese a todo eso, con el esfuerzo de la institución, con la educación pública que nunca falta, con los docentes, con el centro de estudiantes que está también acá, realmente estamos orgullosos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, diputada. No habiendo más oradores en este tramo del temario, damos por finalizada la Comisión de Educación y a la continuación retomamos con la educación conjunta con presupuesto. Hacemos un break de 5 minutos.